cuando va llegando a la casa, siente y abre la puerta y siente un aroma, se prepara una comida especial, algo extraordinario. Y él venía con hambre. Era una necesidad real la que tenía hambre. ¿Alguno de ustedes ha tenido hambre alguna vez? Yo, acabo de ir. ¿Ahorita? En antes. Ah, sí, claro. Y esa es una necesidad real. Y cuando percibe el aroma, se acerca hasta donde está su hermano. La cabeza no piensa cuando tiene hambre. Cuando tenemos hambre, algunos gruñen. Cuando tenemos hambre, algunos se ponen de mal humor. Cuando tenemos hambre, algunos ya no piensan, no razonan. Y algunos tienen que comer desesperadamente porque si no tienen problemas de que se desmayan, la presión y todo esto. Pero lo cierto de esta situación es que él tenía hambre. Y cuando llega donde su hermano y su hermano lo ve con hambre, deciden hacer un negocio. ¿Qué tenía este hermano? Pues si me acompaña un instante al libro de Génesis, del capítulo 25, a partir del versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Estaba bien preparado ese guiso, tenía un aroma extraordinario y apelaba a todos sus sentidos, al olfato, a la vista, apelaba al gusto y todo decía que era una comida extraordinaria. Él tenía hambre. Yo no sé cómo usted se pone cuando tiene hambre. Hermana, ¿cómo usted se pone cuando tiene hambre? Pero cuando tenemos hambre es asunto muy serio. Inclusive hay parejas que no han peleado cuando llegan a casa y no hay nada que comer, no hay nada preparado. Yo creo que eso acá no haya ocurrido nunca. Pero miren qué interesante. Y Jacob dice allí que estaba cansado, dice el versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, ¿qué dijo Esaú? ¿Qué me sirve? ¿Para qué? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y le envió a Jacob su primogenitura. ¿A cambio de qué vendió Jacob su primogenitura? Perdón, ¿a cambio de qué compró Jacob la primogenitura de su hermano? A cambio de un plato, un guiso de lentejas. ¿A quién le gustan las lentejas? ¿A quién no le gustan las lentejas? El personaje no le gusta las lentejas. Pero pensemos un poco en este tipo de negocio. Pregunto, ¿era un buen negocio o no era un buen negocio? No era un buen negocio. Pero acá hay alguien que parece que sí estaba dispuesto a negociar. Depende del estómago. Ok, depende para quién era bueno el negocio. Ok, su hermano tenía hambre. Él había guisado un buen guiso, un potaje, lo había condimentado con cosas naturales. En aquella época no había ningún producto químico del cual nosotros compramos en algunas oportunidades, pero era todo natural. Y lo que él estaba ofreciendo era saludable, era provechoso. Pero pensemos, ¿cuántas lentejas habría necesitado para hacer aquel potaje? ¿Una libra? Era suficiente para él solo, que estaba cocinando para sí. Ahora bien, si consideramos los precios de hoy que están por las nubes, pues el negocio estaba más o menos en esta proporción. Esaú tenía la primogenitura
significaba que era sacerdote del hogar. Esaú tenía los derechos sobre las 3/4 de lo que era el árbol. Pero su hermano codiciaba la primogenitura. Era un buen negocio. ¿Qué estamos ofreciendo él? Primero, las lentejas no tuvo que comprarlas. Crecían silvestres. No había una tienda, un supermercado para ir a comprarlas. Los condimentos tampoco tuvo que comprarlos. En el campo. Tal vez cambiarlos en algún momento. En el campo. Pero era algo que era natural, era propio del lugar. Así que si valoramos hoy y consideramos cuál era el negocio, 3/4 de la herencia, ser llamado el sacerdote del hogar, por algo que hoy, con todo y la inflación y los precios que tenemos, sale por menos de $1. Por lo menos, ¿verdad? Así que era un buen negocio. Fantástico. Mal negocio. Buen negocio Para Jacob. para Jacob. Pero un buen negocio no siempre significa que sea justo. Y él estaba abusando, él estaba aprovechándose de las circunstancias y abusando de su hermano. Era un mal negocio. Hermanos amigos, ¿qué perdió Esaú al hacer este negocio? Perdió sus derechos, perdió su primogenitura. Ahora, hagamos la aplicación a nuestros días. Un hogar, un matrimonio. Cuando el caballero o la dama empiezan a sentir que hay algunas necesidades que quieren o deben satisfacer fuera del hogar, ¿qué se puede perder? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cuando empiezan a traerles algunas cosas que no son propias de su hogar, de su compañera o de su esposo, y empieza a sentirse atraído por otras cosas, ¿qué puede perder? El matrimonio, el hogar, los hijos, puede perder la salvación y la vida eterna. ¿Será ese un buen negocio? No, no es un buen negocio. Pero algunos juegan muchas veces y hacemos malos negocios, pensando que estamos satisfaciendo algunas necesidades que son importantes, algunas comprensiones, algunos halagos que se escuchan fuera del hogar. Y de esa manera algunos caen en la trampa del enemigo y terminan perdiendo mucho más. Pongamos el ejemplo de un joven cristiano, un joven de la iglesia, un joven que se ha educado dentro de aquellos principios, dentro de aquel cerco protector del hogar, de la familia, de la iglesia, de los principios, de los mandamientos de Dios. Y luego, después de ciertos tiempos, empieza a sentirse atraído por algunas cosas que no son propias de aquellas con las cuales él fue educado. Ejemplo, ahora, dentro del círculo nuevo de amistades, surgen aquellos que fuman, surgen aquellos que toman cerveza, surgen aquellos que se dedican a actividades que no son propias de los cristianos. Y se empieza a sentir atraído por esto y finalmente termina siendo un mal negocio. Cambia su vida santa